Vamos a hacer un repaso para los alumnos de quinto año de la asignatura Parasitología y Plaga de los Alimentos, alumnos del Liceo Agrícola y Enológico Domingo Faustino Sarmiento, dependiente de la Universidad Nacional de Cuyo. El eje 1 es Introducción a la Parasitología. En esta presentación, como dijimos, vamos a repasar conceptos que hemos trabajado en clases anteriores. ¿Qué es la parasitología? La parasitología viene de la biología y es una rama de la ecología que estudia el fenómeno del parasitismo. Recordemos que el parasitismo es una relación interespecífica, es decir, entre dos especies diferentes. Es heteroespecífica, porque son distintas las especies. Uno de los individuos se va a llamar parásito y el otro se va a llamar hospedador. También vamos a estudiar el conocimiento morfológico y funcional de los parásitos para poder entender su forma de reproducirse, su forma de alimentarse y así entender de qué manera están relacionados estos organismos a los alimentos. Otra cosa que vamos a estudiar son los factores que influyen sobre esta relación, es decir, los factores ambientales, socioculturales, económicos, que favorecen que se dé esta relación interespecífica. ¿Qué es el parasitismo? Como dijimos recién, es una relación interespecífica entre dos especies distintas y lo importante que quiero que recuerden y reafirmar en este punto es las dos definiciones. Un organismo, el parásito, depende como mínimo de la otra especie definida como hospedador para su sobrevida. Entonces, el parásito va a vivir a expensas del hospedador, del cual dijimos son dos especies distintas. Generalmente el parásito es menos evolucionado que el hospedador en cuanto a su fisiología, y la relación esta es una relación en la que el parásito recibe alimento de su hospedador y albergue, se ve beneficiado y la otra especie, el hospedador, no se beneficia con esta relación, por lo tanto suele salir perjudicada. Entonces, eso es una de las cosas que tienen que tener en cuenta para identificar cuál es el parásito y cuál es el hospedador. Hospedador es el individuo que aloja al parásito. Y lo otro que es muy importante es que existe dependencia metabólica, porque el parásito depende del hospedador para vivir. Es decir, no es autótrofo como las plantas que pueden generar su propio alimento, sino que es heterótrofo, necesita alimentarse de otros organismos. En este caso, de alguna de los productos del metabolismo del hospedador. La clasificación de los parásitos puede hacerse de acuerdo a diversos criterios. En primer lugar, según la localización en el hospedador. Vamos a encontrar ectoparásitos, que son externos, es decir, que viven en la superficie del hospedador, como por ejemplo los piojos. Los endoparásitos son los que se localizan en la parte interna del hospedador, como por ejemplo el ascaris, es decir, se van a alojar en órganos o en los músculos del hospedador. Vamos a encontrar parásitos del intestino, de la sangre, del hígado. Otra clasificación, otro criterio es según el ciclo de vida. Vamos a tener parásitos monoxenos o de ciclo directo. Monoxeno significa de la misma especie, es decir, que sus hospedadores son de una sola especie, por ejemplo, un humano o un perro, ¿sí? Mamíferos, por ejemplo, que albergan la forma adulta del parásito, el cual va a ingresar en forma de huevo o de quiste al interior de ese organismo, de ese ser mamífero, por ejemplo, y van a desarrollar todo su ciclo de vida ahí. Por otro lado, tenemos los parásitos heteroxenos, de ciclo indirecto. ¿Por qué son indirectos? Porque los hospedadores que tienen
son de distintas especies. Por eso se llama heteroxeno. ¿Qué quiere decir esto? Que van a tener hospedadores intermediarios que albergan formas inmaduras del parásito. Esos van a ser los hospedadores intermediarios. Y el hospedador que albergue la forma adulta del parásito se va a llamar hospedador definitivo. Por otro lado, tenemos los parásitos con ciclo de vida autoheteroxeno, que son aquellos que completan su ciclo biológico en un solo hospedador. No se encuentra forma del parásito en el ambiente. Es decir, que cumplen todo el ciclo de vida dentro de un hospedador. ¿Cómo llega un parásito con ciclo autoheteroxeno a transmitirse esa parasitosis a otro ser o a otro organismo? Por carnivorismo, es decir, al consumir carne de ese parásito que tenga una larva enquistada, por ejemplo, en los músculos. Es el caso de Trichinella spiralis. Se enquistan las larvas en los músculos y al consumir carne cruda o mal cocida, se puede llegar a contraer esta enfermedad. Otro criterio es según la obligatoriedad del parasitismo. Entonces vamos a tener parásitos facultativos, que son aquellos que viven como parásitos cuando se dan las condiciones apropiadas. Los parásitos, o sea, que pueden o no ser parásitos los facultativos. Los parásitos obligados, que son la mayoría de los parásitos que vamos a estudiar en la asignatura, en los cuales el parasitismo es imprescindible. Pueden tener fases de vida libre, es decir, vivir fuera del organismo durante alguna parte de su ciclo de vida, pero las formas adultas necesitan, sí o sí, vivir dentro del hospedador y reproducirse dentro del hospedador. Y una tercera clasificación dentro de la obligatoriedad del parasitismo son los parásitos accidentales, que son seres de vida libre que ingresan al organismo del hospedero. Pueden vivir un tiempo a sus expensas y al no adaptarse al parasitismo son expulsados o mueren o provocan la muerte del hospedador. Uno de los casos es, por ejemplo, Anisakis, que es un parásito transmitido por consumir carne de pescado cruda, el conocido sushi. El ciclo de ese parásito se da en peces de distintas especies, porque va pasando por distintos estadios larvarios, pero cuando llega al pez que nosotros podemos llegar a consumir, la carne de ese pez tiene enquistados, o en su interior, en su intestino, mejor dicho, tiene los gusanos que son visibles a simple vista, miden algunos centímetros. Lo que ocurre es que puede uno llegar a comerse ese parásito si no está bien limpio el pescado, pero ese parásito no va a desarrollarse en ese. Un concepto que también es muy importante es a qué se llama ciclo de vida, porque estuvimos hablando de los ciclos biológicos. Los ciclos biológicos nos van a representar el desarrollo del tiempo de vida de un ser vivo. Pensemos en un ser humano, nace como un bebé, crece, se reproduce como un adulto y muere. Para asegurar su supervivencia, al reproducirse, genera otro individuo de la misma especie. Entonces, lo mismo ocurre en los parásitos. Lo que pasa es que el ciclo de vida de los parásitos, cada una de esas fases del ciclo de vida tiene distinto nombre. Los parásitos tienen que pasar una parte de su ciclo de vida a expensas de un hospedador. Y acá una aclaración. Si hablamos de ciclo de vida, es lo mismo que decir ciclo vital, que algunos han puesto ciclo de vida vital en sus prácticos. No es necesario decir dos veces lo mismo. El ciclo de vida o el ciclo vital son sinónimos. Entonces, el ciclo de vida es aquel que ocurre cuando el parásito se desarrolla desde su forma más primitiva, que puede ser un huevo, en el caso de los metazoarios o gusanos, pasar a un estado de larva, que puede permanecer en el ambiente y terminar de desarrollarse esa larva en el ambiente, y luego ingresar a un hospedador, que va a ser su hospedador definitivo, y ahí desarrollar su forma adulta. Las distintas etapas del desarrollo de vida de un parásito
En el caso de los protozoarios, que son microscópicos, que son unicelulares, vamos a encontrar, en la imagen pueden ver, un quiste de un parásito que se llama Giardia lamblia, que va a ser la fase de resistencia, la que se va a encontrar fuera del organismo. Ese quiste ingresa al organismo vía oral, ¿sí? Y una vez en el intestino delgado, se libera el trofozoito, que es la fase multiplicativa. Ese trofozoito va a ser el que se va a dividir por fisión binaria, es decir, no, la reproducción es asexual. Y cuando tienen que salir al exterior por intermedio de la materia fecal, se vuelven a enquistar esos parásitos para poder sobrevivir fuera del ambiente. Por eso se le denomina el quiste fase de resistencia, que si hablamos de los metazoarios, tienen un ciclo de vida un poco más complejo, más desarrollado. Los metazoarios, recordemos, son los gusanos pluricelulares, son generalmente macroscópicos, las formas adultas, y las formas larvarias o de huevos son microscópicos. Entonces, empezaríamos con el ciclo de vida mediante un huevo fecundado, ¿sí? En el cual se desarrolla una larva. Esa larva es liberada dentro del organismo del hospedador al ingerir agua contaminada, por ejemplo. Esa larva que está dentro del huevo es liberada, por ejemplo, en el intestino delgado o grueso de una persona, y en el caso acá del ejemplo que yo les he puesto, es el ciclo de vida de un Ascaris lumbricoide. Verán que tiene una lombriz o gusano macho y un gusano hembra, es decir, tienen los sexos separados. En el intestino del hospedador, que es un mamífero, por ejemplo el hombre, se reproducen esos parásitos, macho y hembra copulan y luego la hembra pone huevos. Esos huevos salen a través de la materia fecal. Y así se completa el ciclo de vida de un parásito metazoario. Al salir el huevo, ese huevo va a permanecer en el ambiente hasta que sea ingerido por otro hospedador. Ahora, volviendo a la clasificación según el ciclo de vida, vamos a analizar distintos ciclos de vida de parásitos para que ustedes puedan observar y diferenciar las distintas definiciones que hemos dado. En el caso de un parásito de ciclo monoxeno o directo, como dijimos, de una sola especie, tenemos Ascaris lumbricoides, podemos ver que ingresa al hospedador un huevo en estadio larvario. La larva va a ser liberada dentro del intestino del hospedador, en este caso el hombre. Ahí se van a desarrollar los gusanos, macho y hembra, van a copular y la hembra va a poner huevos. Y esos huevos van a salir al ambiente por medio de la materia fecal. Ese huevo va a ir madurando y resiste hasta años, puede resistir en el ambiente, resiste a condiciones de sequedad, etc. Y hasta que otro hospedador lo ingiera. Entonces, en el caso de un ciclo de vida monoxeno o directo, tenemos un solo hospedador, que es el hospedador definitivo, que es aquel que va a albergar las formas adultas del parásito. En el caso de un parásito heteroxeno, de ciclo de vida heteroxeno, es decir, más de una especie, o ciclo de vida indirecto, tenemos el ejemplo de la fasciola hepática. La fasciola hepática es un parásito que necesita más de un hospedador. El hospedador definitivo puede ser una oveja, perdón. La oveja va a desarrollar, va a tener el parásito adulto en su hígado. Es un parásito macroscópico que puede verse a simple vista. Ese parásito es hermafrodita, se reproduce, se autofecunda o se fecundan entre una y otra fasciola y
va a poner huevos. Esos huevos salen por la materia fecal al ambiente. Va a pasar por un estadio larval que se llama miracidio. Ese miracidio va a parasitar a un caracol. Dentro de ese caracol va a seguirse desarrollando hasta formarse una cercaria, que es otro estadio larval. Y esa cercaria, para mantenerse en el ambiente y no morir, se enquista en forma de metacercaria y la podemos encontrar en el pasto. ¿Cómo es este ciclo en el hombre? ¿Por qué se contrae fascioliosis en el ser humano? Por comer, por ejemplo, berros silvestres. Es decir, los berros que no son cultivados por la agricultura común, sino que son los que se encuentran en la orilla de los ríos, de los arroyos. Y ahí vuelve a comenzar el ciclo de vida del parásito. Pero para que ustedes entiendan, vamos a tener un hospedador definitivo, que va a ser el que va a albergar la forma adulta, y que en este caso puede ser, como se ve en la imagen, la oveja o un ser humano. Después vamos a tener otro hospedador intermediario, que va a ser un caracol, donde se va a desarrollar alguna fase inmadura, y también el pasto o los berros silvestres, que van a tener la metacercaria, que es donde se va a encontrar esa forma larvaria para poder infectar al hospedador. Como ejemplo de ciclo autoheteroxeno tenemos al parásito Trichinella spiralis. Este parásito puede completar todo su ciclo biológico dentro de un mismo hospedador. Se da generalmente en los animales salvajes que son carnívoros. Por ejemplo, la rata, que además de ser carnívora, es caníbal. Entonces se comen entre ellas. Si alguno de estos roedores ha sido infectado al comer carne de una rata que tenga larvas de Trichinella spiralis, va a desarrollar la enfermedad. Si los cerdos son alimentados con desperdicios y dentro de esos desperdicios en criaderos clandestinos se encuentran ratas, puede llegar a ingerir una rata. Si esa rata tiene Trichinella spiralis, va a desarrollar la enfermedad en el cerdo. Y dentro del cerdo, esa larva se va a liberar, está dentro de un quiste, puede haber hasta 8 larvas por quiste de trichinela y se encuentran en los músculos que hacen más trabajo en el cuerpo. Entonces, esta larva ingresa por la boca del cerdo y se libera dentro del estómago, reblandece la capa del quiste de trichinela y se liberan las larvas al interior del intestino delgado del cerdo. Lo mismo ocurre en el humano. Entonces, si vemos el ciclo en el cerdo, ¿cómo va a llegar al humano? Porque esas larvas pueden migrar, atravesar la pared del intestino y enquistarse en alguna parte de los músculos del cerdo. Si uno consume carne de cerdo cruda o mal cocida y que provenga de criaderos que son clandestinos, es decir, que alimentan a los cerdos con basura, que pueda haber ingerido una rata que tenga trichinela, va a ingerir el ser humano también los quistes de trichinela. Y va a pasar lo mismo que le pasa al cerdo. La particularidad entonces es que ingresa el parásito vía oral en forma de quiste, conteniendo hasta 8 larvas dentro de ese quiste. Ese quiste se reblandece con los jugos gástricos del estómago y pasa al intestino delgado. Ahí, después de 72 horas, esas larvas maduran. En el caso de Trichinella spiralis tenemos parásitos adultos machos y hembras. Copulan en el intestino delgado del ser humano o del cerdo, del mamífero, y
Luego el macho es expulsado por las heces y la hembra va a poner huevos, que al cabo de unos días nacerán larvas. Esas larvas, como dijimos antes, migran a través de las paredes del intestino delgado, las atraviesan y pueden llegar a distintos músculos, diafragma, los músculos intercostales, al ojo, al corazón. Eso da diversa sintomatología. Pero centrándonos en por qué es un ciclo autoheteroxeno, porque en el mismo hospedador vamos a encontrar al adulto, que serían los gusanos macho y hembra de triquinela en el intestino delgado, y a su vez vamos a encontrar formas inmaduras como las larvas que van a estar enquistadas en los músculos del hospedador. Por eso se llama ciclo autoheteroxeno. No vamos a encontrar larvas o huevos en el ambiente, como en los otros ciclos parasitarios. No va a haber un hospedador distinto. Pueden haber el mismo hospedador, o sea, el ser humano puede ser hospedador definitivo e intermediario a la vez. Definitivo porque alberga al adulto e intermediario porque alberga las larvas. Sí, lo que tienen que tener en cuenta es que para que se transmita esta enfermedad tienen que haber dos hospedadores. Uno que consuma la carne infectada del otro hospedador que está parasitado. En el caso del ser humano sería cuando el ser humano consume carne de cerdo. Repasando los conceptos de hospedadores, el hospedador definitivo va a ser aquel que aloje las formas adultas o sexuadas de los parásitos. Por ejemplo, la oveja en el ciclo de fasciola hepática que vimos recién. Y el hospedador intermediario va a ser aquel que aloje las formas larvarias o fases inmaduras, por ejemplo, el caracol en el ciclo de fasciola hepática. La reproducción de los parásitos puede ser sexual, en la cual intervienen gametas, y vamos a encontrar huevos sencillos, o sea, esas gametas van a formar un cigoto denominado huevo, y puede ser un huevo sencillo, como en el caso de los nemátodos, que va a contener el cigoto y pequeñas cantidades de sustancia de reserva. Y otro tipo de huevos que pueden poner los parásitos por reproducción sexual son huevos complejos, que incluyen la célula madre y gran cantidad de material celular vitelino, que va a permitir el desarrollo de los gusanos en el futuro. Otro tipo de reproducción es la asexual, que se efectúa sin la presencia de células reproductoras especializadas. No participan órganos sexuales y un ejemplo es la fisión binaria que ocurre en los protozoarios, por medio de los cuales, a partir de un individuo, se obtienen dos hijos. Y en el caso de eso, por ejemplo, en Giardia lamblia. Y en el caso de Entamoeba, a través de un individuo, se van a obtener 4 hijos. ¿A qué se llama proceso infeccioso? Un proceso infeccioso se va a dar cuando se presentan distintas condiciones. Un hospedador susceptible, que puede ser la población con defensas bajas, condiciones ambientales y sociales favorables, que no necesariamente tienen que ver con la pobreza, sino con el estar rodeado de basura, la mala disposición de las basuras, la falta de servicios cloacales o la falta de higiene personal o higiene de los alimentos. Entonces, estos hábitos inadecuados de higiene y manipulación de los alimentos es otro factor que puede favorecer el proceso infeccioso. Y, por supuesto, tiene que haber de por medio un agente infeccioso, que en la imagen se observa un quiste de Giardia, por ejemplo. Entonces, ese quiste va a entrar a un hospedador susceptible, que es aquel que tiene defensas bajas, dadas las condiciones ambientales y sociales favorables, falta de educación, como dije recién, basura, etcétera, y la falta de hábitos de higiene adecuados, va a desarrollar la enfermedad. Esos son los factores necesarios para que se desarrolle un proceso infeccioso. Por otro lado, tenemos la cadena epidemiológica,
que es muy importante al estudiar los parásitos. La cadena epidemiológica es el conjunto de eventos o eslabones que componen, que aparecen cuando se presenta una enfermedad parasitaria y se establece una dinámica entre el hospedador y un agente que hay en el medio ambiente. Es decir, que para que un parásito se reproduzca o se traslade de un hospedador a otro, vamos a necesitar que ocurra esta cadena epidemiológica. La cadena epidemiológica entonces tiene una puerta de entrada que va a ser el sitio por el cual ingresa el parásito al hospedador. Puede ser, y generalmente es, por la boca. Luego vamos a tener la diseminación y establecimiento de los parásitos dentro del hospedador. Es la llegada de este agente infeccioso a un sitio distinto a la puerta de entrada, puede ser el intestino, como hemos estado viendo en el caso de Ascaris y en el caso de Trichinella, y en ese sitio es en donde se van a multiplicar, por eso se llama diseminación y establecimiento, es donde se reproducen. Luego va a tener una puerta de salida, es decir, el parásito tiene que salir del hospedador para poder seguir sobreviviendo y reproduciéndose y esparciendo esta parasitosis para lograr su supervivencia. Los parásitos tratan de seguirse multiplicando en distintos hospedadores porque no todos pueden vivir en un mismo ser. Entonces, en el caso de una parasitosis por la cual se desarrolla en el intestino de una persona o de un ser vivo, vamos a encontrar que la puerta de salida va a ser el ano, a través de la materia fecal. Y la vía de transmisión, es decir, la forma en que los parásitos se van a diseminar en el ambiente, es el medio que va a utilizar este parásito para ir de un hospedador a otro. Uno de los agentes de vías de transmisión más frecuentes puede ser el agua. Los parásitos permanecen en el agua en forma de quistes o de huevos y, como son microscópicos, pueden ingresar cuando nosotros tomamos agua de dudosa procedencia. También puede ingresar a través de las manos cuando no han sido bien higienizadas y uno se alimenta con esas manos sucias, o cuando consume carne mal cocida o vegetales crudos que han sido regados con aguas que tengan parásitos. Recordando el ciclo directo que vimos de Ascaris lumbricoides, vamos a analizar su cadena epidemiológica. El huevo, como dijimos entonces, va a ingresar por la boca, va a seguir hacia el estómago, donde se va a liberar de su cutícula, de la capa externa que lo rodea. Entonces se va a liberar la larva, que va a instalarse en el intestino delgado y ahí va a madurar, se va a reproducir. Entonces, el intestino vendría siendo el sitio de diseminación y establecimiento. La puerta de entrada, la boca. El sitio de diseminación, los intestinos. La puerta de salida, la materia fecal. Y la vía de transmisión puede ser el agua, las plantas, los vegetales regados con aguas hervidas. Las fuentes de infección e infestación pueden llegar a ser el agua y el suelo contaminados, como ya hemos hablado, los alimentos que están contaminados con parásitos porque pueden haber sido regados con aguas de fluentes cloacales, los insectos hematófagos, como el caso de la enfermedad de Chagas, el mal de Chagas, se transmite a través de la vinchuca, que es un insecto que es hematófago, es decir, se alimenta de sangre. Dentro de la vinchuca se encuentra el Trypanosoma cruzi, que es el parásito, y puede ser inoculado a un ser humano a través de la materia fecal de esa vinchuca que contiene el Trypanosoma cruzi. Otra de las fuentes de infección e infestación son los animales domésticos o silvestres que albergan al parásito. Esto es muy importante a tener en cuenta para tomar conciencia de que nuestros animales domésticos, nuestras mascotas, tienen que
estar desparasitadas y que cuando las sacamos para pasear y en algún caso ellas defequen, hay que tener la precaución y la responsabilidad de tirar en una bolsa la materia fecal del animal para que no haya proliferación de los parásitos que pueda llegar a tener nuestra mascota y de esa forma evitar que se contamine el medio ambiente. También otras fuentes de infección pueden ser otras personas, su ropa y el medio ambiente inmediato que han contaminado. Es decir, que los parásitos no solamente van a ingresar a través de los alimentos, sino que también hay muchos parásitos que se dispersan en el ambiente, en el aire, en la tierra, que resisten la cloración y que la única forma de combatirlos es con una buena conciencia ambiental y de higiene. En estos momentos donde es tan importante, se ha hecho tan primordial la higiene por el tema del coronavirus, también estamos protegiéndonos de otras enfermedades que son ancestrales desde muchos años atrás, como las parasitosis. También puede haber una autoinfección repetida. ¿Qué significa esto? Que la persona, por ejemplo, que tiene un parásito como Yardia o Enterobius vermicularis, que es otro parásito muy común en los niños de edad escolar, cuando la persona ha ido al baño o se ha rascado en la zona anal y no se ha lavado las manos, puede volver a infectarse con huevos que pueden haber quedado debajo de las uñas o en las manos. Otra fuente de infección es el contacto con fluidos genitales contaminados y las relaciones sexuales. ¿Por qué? Porque hay parásitos que son propios, por ejemplo, de la vagina de la mujer y que pueden ser transferidos a través de relaciones sexuales. Así como otras parasitosis, todas aquellas que se encuentran los parásitos en el intestino, si las relaciones sexuales son vía anal, se pueden transmitir las parasitosis. Y por vía parenteral es cuando se practican procedimientos médicos. Parenteral es cuando uno hace una transfusión de sangre o algún otro procedimiento médico. Pero lo que más nos importa a nosotros es tener en cuenta la higiene personal, la seguridad del agua que consumimos, la buena manipulación de alimentos y la prevención en los buenos hábitos que tengamos en nuestra vida diaria y la responsabilidad al tener mascotas. Muchas gracias, eso es todo, espero que les haya servido.